Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Tertulias con la Historia. En esta oportunidad voy a fungir de presentador. Mi nombre es Aramí López Chan y estoy acompañado del historiador Juan José Rodríguez Díaz. Juan José Rodríguez Díaz es especialista en temas relacionados a la Guerra del Pacífico. Entre sus temas está pues la producción de textos escolares con el tema coyuntural de la guerra, la participación de la mujer en la guerra, la sanidad militar dentro de la guerra, y actualmente está trabajando su tesis sobre la ocupación de Lima a través de sus actores sociales, es decir, la sociedad limeña, ¿no? En esta oportunidad y para este programa vamos a hablar sobre el tema de la Guardia Urbana extranjera presente en la Guerra del Pacífico, específicamente en la campaña de Lima, ¿no? Tenemos que entender un poco, para aperturar el tema, que la Guardia Urbana extranjera eran esos cuerpos armados conformados por extranjeros que se encargaron de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad después de que la policía local, la Guardia Nacional y el ejército de línea estuvieron en las dos líneas de San Juan y Miraflores. Entonces estos cuerpos armados tenían que garantizar el orden preestablecido, ¿no? De que no hayan robos, saqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, después de las dos batallas que se perdieron, San Juan y Miraflores, se produce pues que algunos cuerpos dispersos de este ejército llegan y comienzan a saquear y comienzan a hacer una serie de vejaciones a la población, y en la cual la Guardia Urbana extranjera va a tener un papel bastante importante en garantizar el orden y en combatir a estas pequeñas y aisladas acciones delincuenciales, también habría que decirlo, ¿no? Bueno, primero agradecer al historiador Juan José Rodríguez, y empezaremos un poco haciendo un preámbulo sobre cuál era la población extranjera presente en la Lima del siglo XIX. Estamos hablando del 70 al 79 más o menos, ¿no? Muy bien, Ramis. Gracias por invitarme y a los productores de este programa. Pues el desarrollo del censo de 1876, ¿no? Pues fue muy importante, ¿no? Informe estadístico, arrojaba una cantidad similar a los informes y reportes de los cónsules europeos del momento, ¿no? La población europea había crecido bastante, producto de la riqueza del guano, en fin, y a mediados del siglo XIX estábamos hablando de varios miles, principalmente de italianos, en segundo lugar pues americanos en general, y franceses. La población francesa era, digamos, la de menor cantidad junto con la alemana, no porque pues, había mayor acercamiento por parte de los italianos, ¿no? Pero en general la población era importante, principalmente en Lima, ¿no? Algo paradójico, ¿no? Porque la población francesa era la de menor tamaño a comparación de las otras colonias, pero la de mayor influencia, ¿no? Debido a las relaciones, en cierto sentido. Bueno, claro, debido a la importancia, ¿no es cierto?, de la cultura francesa en los procesos de modernización, ¿no?, que se están desarrollando en toda América Latina. Desde el virreinato había esta conexión. Claro, exactamente. ¿No? Hay un libro muy importante, Pablo Macera, un tema de la imagen francesa del Perú, que ya toca este tema y que pues, nos habla de estas relaciones sociales y también, pues, ¿no?, digamos, intelectuales, ¿no?, que tienen que ver con el marco de la modernización en el Perú, la medicina, ¿no?, en todos los campos. Habría que resaltar también lo que dijiste, es que uno de los factores importantes por los cuales la presencia extranjera es el boom del guano, que va a ser muy importante, ¿no? Y también la presencia de estas colonias está básicamente en las grandes casas comerciales que había. Casas comerciales inglesas, casas comerciales francesas, incluso también en la presencia china, que viene pues a trabajar como en las haciendas costeñas, ¿no? Como los culíes principalmente. Sí, efectivamente, ¿no? Claro, obviamente la población mayor de inmigrantes fuera de los europeos definitivamente era la asiática, pero en una condición lamentablemente muy pues, problemática a nivel humanitario, ¿no? Ya había algunos elementos de población que ya estaban en libertad, pero la mayor parte estaban en condiciones muy pues, de esclavitud casi, ¿no? Claro, porque posteriormente estos culíes que van a obtener su libertad luego de 7 años que me
recuerdo es el contrato que tenían en las haciendas costeñas. Muchos de estos forman unos pequeños negocios en Lima y que ahora se bastante prósperos, ¿no? Vendiendo abarrotes, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, justamente el contexto, ¿no?, de la situación de vida de los colíes, bueno, y los chinos en general, hacen que ellos van a formar todo un espacio, ¿no es cierto?, de desarrollo aquí en Lima, luego de ser liberados o algunos que venían libres, y efectivamente se dedican junto con los italianos a desarrollar el abastecimiento, ¿no?, de comida y algunos pequeños negocios que van a estar en el cordón, ¿no es cierto?, cerca de lo que será el mercado central, ¿no? Y que por supuesto era una parte bastante activa, ¿no?, de la población china y italiana, que eran más cercana a los sectores populares. De hecho, también recomendando para nuestros amigos que nos siguen, uno de los trabajos que también abarca en su estudio preliminar eso es el trabajo de Celia Wu, donde habla pues, sobre los testimonios británicos, y la primera parte es un análisis de las colonias que estaban instaladas en la ciudad de Lima, ¿no? Vamos a pasar al meollo del asunto para ver qué eran las guardias urbanas extranjeras y cuál era el origen de estas en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, el interés por parte de los europeos, principalmente, y en especial los franceses, luego de los sucesos de la Revolución Francesa, origina principalmente para la burguesía una idea de mantenimiento del orden, ¿no? La palabra orden pues implicaba eso, ¿no? Evitar todo lo que implique alterar la sociedad tal como está, ¿no? Y esto implica pues delincuencia y también cualquier tipo de disturbio, ¿no?, que pueda ser relacionado con la política o con algún hecho económico, ¿no? Y en ese sentido es que comenzaron a prepararse pues la Guardia Nacional en Francia, y pues después en los sucesos de la Comuna de París, obviamente la población comenzó a prepararse para mantener el orden debido a los constantes sucesos, ¿no? Esto va a influir en la mirada que van a tener gentes que tienen mucha influencia de la imagen francesa en el Perú, como el caso de Manuel Pardo, que va a dirigir el Perú durante un tiempo, y en ese contexto es que se desarrolla ya una legislación en la que se da la organización de la Guardia Urbana de manera formal, ¿no? Y después de eso, entonces, cuando se forma la Guardia Urbana, se da una serie de reglamentos, ¿no es cierto?, para que los extranjeros, ¿no?, cuando sea necesario, cuando hay un vacío de gobierno, tal es una guerra civil o una guerra externa, o incluso una catástrofe, puedan garantizar la seguridad. Esto. Y la fuerza principal son los extranjeros organizados ya a través de los cuerpos de bomberos, por ejemplo, ¿no?, que ya tenían cierto nivel de esto, ya que algunos grupos de bomberos eran lo que llaman salvadores, ¿no? O sea, las salvadoras eran guardias de propiedad. O sea, participan en el combate 2 de mayo, básicamente, ¿no? El combate 2 de mayo es su primera acción, y pues los bomberos se dividen en tres cosas, ¿no? Uno, apagan incendios, otros, pues, digamos, entran a las casas a salvar gente, y otros hacen un cordón, ¿no?, para evitar los desmanes, para evitar los saqueos, ¿no? Entonces, esas personas son las que tienen mayor experiencia respecto a eso. Sácanos de una duda también, haciendo un paréntesis sobre el tema. Se ha leído también un poco que estos bomberos también algunos estaban armados. ¿Es verdad esto? ¿Es mentira? ¿También se encargaban de garantizar el orden a través de esta medida? Porque si vemos los hechos a través de ahora del presente, muchas personas cuando escuchan la palabra bombero van a juzgar los hechos como solamente se encargaban de apagar los incendios. Pero también tenemos entendido, según tu trabajo, que muchos de estos bomberos, que eran principalmente de colonias extranjeras, también se encargaban de garantizar el orden. Y eso eran también los bomberos armados, ¿no? Bueno, formalmente solamente tenían el uso de un palo, ¿no es cierto?, como pues, de advertencia, ¿no?, pero un silbato, pues, pero sí algunos informalmente, ¿no es cierto?, como era un riesgo. Estamos hablando de personas que estaban poniendo en riesgo su vida para hacer algo como mantener el orden, pues hacían uso de armas, y esto fue una práctica constante. Luego de los disturbios que hubo en 1872 comenzó a haber una mayor práctica en el uso del armamento civil a través de los llamados clubes de tiro, ¿no? Que fue, digamos, una especie de preparación, a la vez una diversión pública que ellos usaban, ¿no? Sí, básicamente sea eso. La influencia también un poco de hablar de estas
como tú dijiste, las guardias, primero, en el gobierno de Pardo se crea lo que son las guardias urbanas, que son guardias nacionales, hechas por personas nacionales, y a la par también se crean las guardias urbanas extranjeras, que en caso que haya un vacío de poder, como lo dijiste, podían entrar a colación y a garantizar el orden preestablecido, ¿no? Y acordemos también que el suceso de los Gutiérrez, que es la rebelión de los Gutiérrez, en lo cual se fomenta y se genera un caos y un vacío de poder en el cual la población limeña es la que repliega esta intentona, esta levantisca de poder, ¿no? Así es. Donde el trabajo de Margarita Gisé, que es un trabajo importante para analizar la violencia, ¿no? Y hay que acordarnos también un poco, leyendo tu trabajo y otros trabajos también, por ejemplo, es de que el Perú decimonónico se caracterizaba principalmente en las elecciones por la violencia extrema en los comicios electorales, las intentonas levantiscas de algunos generales, las guerras civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo cual la Guardia Urbana extranjera como que era como una especie de reserva encargada de que si se hacía un vacío de poder entrar, y principalmente su objetivo era garantizar pues su seguridad, la seguridad de sus negocios y también la de la ciudad de Lima, ¿no? Básicamente, ¿no? No hay que ser mezquinos en No, decir solamente, claro, porque que solamente les interesaba eso. Sí, pero evidentemente la inspiración era el sostenimiento del orden que a todos les incumbe, como toda persona, el interés principal es salvar la vida, ¿no? Efectivamente, y en el año 1872 es un hecho muy importante, como tú has mencionado, pero que en el tratamiento que le da Margarita Gisé, que pues si bien es cierto, sí hay un interés de explicarlo como parte de la expresión de la violencia política, ¿no? Hay un poco de, tal vez pues, por el uso de fuentes que tuvo, se deja a un lado la violencia social, que es parte de un conjunto de factores que se están desarrollando en la sociedad peruana, que tienen que ver con, obviamente, la desigualdad, ¿no? Y que luego del guano, el despilfarro del guano y la bancarrota del guano y la pauperización de importantes sectores de la población limeña, ¿no? Que pues, fue caótico, ¿no? Como 50.000 pobres, ¿no? Que se mencionan en los relatos, pues hace necesario, ¿no es cierto?, esto. Y cuando se expresa, ¿no? Se expresa el pueblo, no solamente para el asunto de los Gutiérrez, ¿no? Como lo dicen en esa época, el peligro de la agitación social que puede llevar una comuna, ¿no? Como a la par de la imagen de la Comuna de París. La imagen de la Comuna de París está presente pues, en el Perú principalmente, ¿no? Y los hechos de los Gutiérrez fue una muestra como que, caramba, acá también puede pasar lo que pasó en Francia, ¿no? Efectivamente. Básicamente, ¿no? En toda América Latina, pues ya había una imagen clara, de acuerdo a los reportes periodísticos, los tratos de la gente misma que viva a Europa, de la situación que significó ese desorden, ¿no es cierto?, ese cuestionamiento del orden establecido que significó la Comuna de París, más allá del asunto político, ¿no? Que claro. Fue visto como una alteración del orden, ¿no? Saqueos, disturbios, en fin, que son parte de la supuesta, digamos, expresión, ¿no?, de desborde social que tiene el populacho, ¿no?, como era llamado en esa época la población pobre, ¿no? Sí. Y que pues tenía que ser controlado, ¿no? Sí, básicamente, también ahora pasemos más o menos al tema del meollo principal, que es en la campaña de Lima, ¿no? La acción de estas guardias urbanas extranjeras. Como dijimos anteriormente, se desarrolla la campaña de Lima, se hacen las dos líneas de defensa, San Juan y Miraflores. Entonces hay un vacío, no de poder todavía, pero hay un vacío militar, debido a que las fuerzas militares y la policía tuvo que ir a resguardar estas dos líneas para un prominente ataque contra Chile. Y es ahí donde la Guardia Urbana extranjera tiene que tomar papel y garantizar el orden, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir al respecto sobre eso, sobre el papel de la Guardia Urbana extranjera y mantener el orden? Ya, bueno, la campaña de Lima, efectivamente. En todo caso, pues, ya habían logrado demostrar su efectividad, como tú me habías dicho, en el combate 2 de mayo, ¿no? Con respecto a esa parte. Y pues el apoyo de la presencia de los franceses, de europeos en general, fue, como ya hemos también mencionado, ¿no?, en la rebelión de los Gutiérrez, importante. Entonces estos ya eran, digamos,
ejemplos de lo que podría venir, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de la coyuntura de la guerra, Claro. sino del proceso, ¿no es cierto?, de larga duración de estas manifestaciones sociales cada vez más grandes que se van a dar después de 1872, 1877, 78 y a puertas de la guerra. Entonces, reacciones urbana, creo naturales, ¿no? Claro. En medio de un conflicto se produce una alteración del orden y aprovechamiento Exactamente, ¿no? Y la Guardia Urbana, por decreto de gobierno, no de casualidad el mismo que fue el alcalde en la época de la reunión de Gutiérrez, espantoso, pues va, perdón, Nemesio Orbegoso, este señor va a ser quien va a través del gobierno, dar una nueva organización de las Guardias Urbanas. Esto ya es invitado a los extranjeros y inmediatamente se forman las guardias urbanas en distintas partes, principalmente en la de Lima. Se dan lugares donde ellos se van a reunir, ¿no es cierto? Ellos obviamente colectan fondos para armarse, prepararse y pues comienzan a organizarse. Ahora, ¿qué países básicamente formaban parte de esta Guardia Urbana? Estamos hablando de Francia, Alemania, España. ¿Qué otros países? Si nos podrías también sacar un poco de la duda, porque cuando hablamos de Guardia Urbana extranjera hablamos en general, pero ¿qué países específicamente tenían participación mayoritaria en la Guardia? ¿Más o menos tienes establecido eso? Sí, claro. La mayor participación en cuanto a población es de los italianos y se puede quedar sorprendido los chinos. Los chinos también formaron Guardia Urbana. Porque no solamente tienes que ver, pues, ¿no es cierto?, los chinos que estaban en las haciendas. Estos chinos que de casas comerciales, ya tenían casas comerciales, tenían diferentes intereses, ¿no? Pero estas se desactivaron por un asunto, una pelea entre miembros de la autoridad del gobierno de Piérola, pocos días antes de la ocupación. Entonces, los agarró desprevenidos. Estaban organizándose y incluso ya cuidaban el orden antes de la ocupación de Lima, ¿no? Y la defensa de Lima. Entonces, después de la defensa de Lima, luego de organizar pues, una labor muy solidaria, ¿no? Ambulancias, etcétera, etcétera, pues los dispersos del ejército, pues según los relatos, se van a unir con la, como llaman, ¿no? La podredumbre de Lima, ¿no? La canalla, la gente indecente, y muchos términos de la época, hay que aclarar exactamente también. de la población del bajo pueblo, como la llaman en Chile, ¿no? Pues esta población entonces irrumpe en el lugar donde era más obvio, o sea, el mercado central con los chinos, Claro. y comienzan a destruir propiedades y pues hasta ahí estaban sin control. Claro, y básicamente lo que estábamos señalando era que después de la batalla de Miraflores, después de la batalla de San Juan y Miraflores, estos rezagos del ejército principalmente llegan a la ciudad de Lima y cometen una serie de tropelerías, ¿no? Principalmente su acción también fue contra las casas comerciales de los chinos, ¿no? A los cuales se les responsabilizaba como aliados de los chilenos, debido a que en parte en la ocupación del norte peruano, cuando llega Patricio Lynch hábilmente libera a alguno de estos chinos y estos se unen a la causa chilena, incluso lo guían en algunas situaciones, ¿no? Entonces el ataque principal fue contra las casas comerciales chinas y luego comenzaron también una serie de tropelerías a incendiar y a saquear, ¿no? Sí es verdad eso, pero la verdad que también hay una imagen discursiva nacionalista que trata de evitar el hecho de que también fueron atacados otros centros comerciales, sí, claro, que estaban en ese punto, o sea, básicamente comida, sí, ¿no? Básicamente comida. Y pues, y después accionó la Guardia Urbana ante la posibilidad de que ese movimiento se traslade al sector más comercial, que era Girón de la Unión, ¿no? Cerca al Palacio de Gobierno. Claro, porque incluso en el diario de Merlé, que es un español diplomático que lo cita Margarita Guerra en su texto sobre el gobierno de García Calderón, él habla básicamente de que era una situación bastante intranquila, en medio se escuchaba una balacera en las calles, que querían llegar al Girón de la Unión, a querer saquear, ya no solamente centro de abastecimiento para comida, que era lo más entendible después de una campaña larga, sino también de otros recursos, ¿no? Claro, después entonces la acción de la Guardia Urbana pues dirigida por el comandante pues, Víctor Luis Champox,
¿no? Que era el que dirigía el muelle del Arsenal, pues fue organizado desde el Hotel Mauri, se organizaron y comenzaron un grupo pequeño, primero fue un grupo pequeño, pero con movimiento de uso de armas, incluso algunos de los observadores militares presentes ayudaron a esta formación de estas guardias urbanas y pues se preparó la defensa, ¿no? El mantenimiento del orden, comenzó el ataque. Y como ellos lamentablemente, pues ahí es donde se va a ver todas estas vicisitudes de la guerra, ¿no? Los soldados no saben usar esas armas. O sea, muchos de ellos tenían el arma, pero no sabían usarlas. Segundo, no funcionaban las armas. Entonces, mientras que los extranjeros con rifles y algunas pistolas, los techos comienzan a ser francotiradores. No, o sea, no tienen pierde. Y comienzan a disparar y la gente comienza a dispersarse. Y esta situación de caos también se debe principalmente a la cefalía política y administrativa que hubo en Lima después de las batallas. Recordemos que Pirola luego se retira después de Miraflores a la sierra, y la única, como decir, cabeza política, la única rezado de autoridad política peruana en la ciudad de Lima va a ser el alcalde principalmente. Exactamente, el discurso nacionalista hace ver, ¿no es cierto?, que pues el alcalde Rufino Torrico pues entrega sin ningún problema la ciudad, pero hay que tener ese contexto, ¿no?, de que el peligro, más allá de solamente los soldados chilenos, ¿no?, que hay una conmoción social muy grave. Había un peligro inminente en la psicosis colectiva, que era la entrada del ejército chileno y el saqueo que hagan de la ciudad, pero posteriormente también con los hechos después de la batalla de Miraflores, donde se ven que rezagos de tropas atacan la ciudad, hay un doble motivo, ¿no? Es que ingresen el ejército chileno con la garantía de los neutrales, es decir, de los extranjeros, de los diplomáticos, de no hacer ninguna clase de tropelería, y que ingresen para garantizar el orden también, ¿no? O sea, que el discurso nacionalista ignora y trata de ocultar un poco, ¿no? Dando un poco de cierre al tema que hemos tratado esta vez, queremos resaltar un poco la importancia, como lo señala esto en el artículo, de personas ligadas al comercio, ligadas a la banca, extranjeros, que en una situación caótica de crisis deciden ponerse uniforme, agarrar un fusil, un rifle, un revólver y defender la ciudad, ¿no? Y es algo que sería, como tú lo pones, difícil verlo en la actualidad, ¿no? Que alguien de política deje por un momento y, bueno, pues se ponga las botas de campaña y a garantizar algo. Claro, ¿no? cuando hicimos una ponencia respecto de esto, comencé con esa idea, ¿no? O sea, tú podrías ver ahorita, digamos, a un comerciante digamos, de gran cantidad de dinero, pues poniéndose un uniforme, intentando defender el orden o apagando un incendio, bien difícil. Claro. Pues estas personas eran acabalgados, ¿no? O sea, gente del comercio alto, ¿no? Bartet, ¿no? Jean Bartet, pues los Emilio, pues Ford y todas estas personas que luego participaron en las organizaciones de los bomberos y luego las guardias urbanas, eran personas de mucho dinero, ¿no? Waldo Braña, los Bacus los dos, Bacus y Johnson, pues los dos estuvieron presentes como guardias urbanas, o sea, dueños de fábricas. Claro, con una motivación también de resguardar sus intereses, pero tampoco se puede mezquinar, como dices tú, el defender pues la ciudad. Y también ahí vemos pues un poco del aporte de los extranjeros en la guerra, ¿no? Más allá de las ambulancias, más allá de la participación, incluso algunos enrolándose al ejército, que no se puede ignorar eso, es también pues garantizando el orden, ¿no? El orden establecido. Estas guardias urbanas tuvieron un papel bastante importante pues en garantizar de que esas tropelerías no se desarrollen en toda la ciudad de Lima, ¿no? Casi fue en el mercado chino y querían llegar al Girón de la Unión, ¿no? Bueno, amigos, con esto queremos cerrar un poco esta edición de este programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y poder seguir conversando sobre otros temas ligados a la guerra, ligados a la historia, como ustedes saben, con el estilo, de manera didáctica, porque nosotros tenemos el lema de que la historia es para todos, ¿no? Y que se debe difundir, ¿no? Principalmente, ¿no? A ver, te agradezco una vez más, Juan José, por haber accedido a esta pequeña conversación, a esta tertulia que hemos tenido.
Y bueno, nada, muchas gracias por su atención y esperamos que nos continúen acompañando en otra edición de nuestro programa.